106.5. 9:36. Señores, está con nosotros Celso Marrancine, es vicepresidente ejecutivo de la CDEE, es presidente del CONE, es presidente del CONE y es presidente de Educa. Entonces vamos a conversar. Un jueguito de Educa ahorita. Pero esta entrevista parece interesante. Celso es una persona Vamos a hablar del sector eléctrico. De todo. Sector eléctrico, educación, economía. Y vamos a hablar de todo, hasta del sector eléctrico. Ok, pero entonces vamos a empezar por lo del pacto educativo, que es la noticia de hoy, de esta tarde, a las 5 en el Salón La Cariástide. Comenzar por lo suave. Entonces, no, por el pacto educativo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué cosa puede garantizar este pacto? Que compromisos anteriores, como el del plan decenal, etcétera, previeron y tal vez no se cumplieron. Bueno, buenos días a todos, antes que nada, María Elena. Hola. A los demás, que el sol de la mañana es María Elena. y felicitarlos a ustedes por los éxitos, sobre todo en los Estados Unidos. Gracias, que Eury nos mantiene al tanto. Sí. Así que vivimos comunicándonos permanentemente. Pero tú no le mandas a Celso todas las fotos que tú pones. Todas las fotos. Todas, yo las recibo todas. Oye, pero la luz no guarda nada. Pero yo paso hasta media hora borrando fotos porque él me llena la memoria. No, yo le pregunté que si se estaba postulando y nunca me preguntó y no me contestó. Así que el que calla otorga. A Sonia le llegan 2 veces porque ella está en 2 chats. Imagínense usted. Para la audiencia es que Eury, ¿verdad? Nos mantiene con un archivo fotográfico de todo lo que hace él y su familia. Todos se enteran ya que la luz lo dijo. Son mis amigos. Son tus amigos. Y Celso es mi amigo. Nosotros estamos considerando proponer un día sin foto de Eury. No, yo lo que realmente aquí se goza muchísimo. ¿Cuánto pagan aquí para yo venir? Se paga bien. Gozan mucho. Se paga bien. Se estaba bien, pero ahora Melton nos enteró que un chofer de la UA gana más que nosotros. Bueno, pero lleves. Pero eso no es solamente un chofer de la UAS, en cualquier sitio pasa eso. Ay, venga todos los días. Nos vamos con el pacto educativo. Sí, yo creo que es un paso importante, pero yo creo que Julio decía algo que es fundamental. Este es un país que se han hecho 200.000 acuerdos, 200.000 pactos. Aquí se han hecho planes decenales que duran 2 años y se cambia por otro. Entonces, lo importante de esto es que realmente nosotros entendamos como sociedad de que si hay sectores donde si no hay una continuidad, el país no va a progresar. La educación es gran parte del problema de la educación no ha sido solamente la falta de inversión, porque yo era de los que decía que saltar de un 1.7, 1.8 a un 4, realmente no se iba a saber qué hacer con tanto dinero. Yo entendía que eso debía haber sido paulatino, pero perfecto, se hizo y está el 4 ahí, se están construyendo muchas escuelas, que es importante porque se está haciendo la tanda única, que uno de los grandes problemas que tenía la educación era las horas tan limitadas que se daba diariamente. En varios estudios que nosotros hicimos en Educa con Gallup, apenas se llegaba a 4 horas diarias de enseñanza. Porque definitivamente estaba la tanda de la mañana, estaba la tanda de la tarde y la de la noche. Generalmente, ustedes sabemos los problemas eléctricos, muchas veces los muchachos tenían que irse porque no había electricidad. Así que yo creo que un gran paso que se ha dado ya en la educación son las cantidades de aulas que se están construyendo. Y ahora yo creo que el otro gran paso tiene que ser el entrenamiento de los maestros, porque nosotros no hacemos nada con tener una escuela muy confortable, con darle un desayuno y un almuerzo, que es un paso excelente, si no capacitamos a los maestros nuestros, porque ahí es donde está la gran debilidad. Muchas veces uno lee un temario que se le pasa a un estudiante y da lástima porque el temario tiene falta de ortografía, o sea que nosotros estamos empezando con la zapata mal hecha ya. Entonces yo creo que ese es el paso que tenemos que dar, el de entrenamiento de los maestros, y que el ADP entienda que también tiene que haber un cambio cualitativo en la calidad de los maestros, que no cualquiera puede ser maestro. Ustedes ahorita hablaban de la UAS y yo no sé si ustedes saben que en la UAS, cuando alguien va a tomar el examen de admisión y no califica para alguna carrera, le dicen estudia educación. Y si ustedes participan en cualquiera de las graduaciones de cualquiera de las universidades de este país,
la matrícula más grande siempre, después de la de los abogados, por supuesto, es la de los educadores. Es la de educación. Pero contabilidad. Pero un los dato importante es que no hay una sola mención de honor. Sin embargo, uno va a carreras donde hay 40, 50 graduados. O sea, en educación nunca hay una mención de honor. No, no hay mención de honor. Lo que pasa es que no hay un proceso de honor también por la baja calidad del que participa. Claro, ahí es que porque también, don Celso, Pero mira, hay que eso es una hacerle, realidad. hay que hacerle un paquete de incentivo atractivo. Para mí el policía y el maestro deben ser dos perfiles que no se enganchen, sino que la sociedad los salga a buscar. Oye, que tengan... ¿Entiendes? La policía y el profesor tienen que ser honorables. Lo fueron en una época. Lo fueron en una época, la policía y el profesor. El policía, el maestro, el bombero, el regidor, todo eso se ha perdido. Hasta el alcalde era honorable. Y yo te estoy hablando de alguien que fue incluso maestra de este joven que me queda aquí a la izquierda, que Su ha sido esposa, maestra, mi esposa. fue mi profesora. Por muchos años. Sí, señor. Y yo sé... Hay que condecorarla Sí, a ella por haber aguantado y realmente esto. mi esposa pudo ser profesora porque tenía un marido que la mantenía. De lo contrario, Por eso, porque el paquete de ingresos era un claro, ha ya lo hacía mejorado, por vocación. Lo hacía por vocación. Entonces, eso hay que mejorarlo. Hay que mejorar el sueldo del policía. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos la policía que pagamos. Claro. Policía Hay que ver lo que dice. Ahora, se han un tomado, aspecto- el bombero que se han pagamos tomado también. previsiones en este acuerdo, en este pacto que se anuncia hoy, para que el pacto se siga, se cumpla. Sí, yo creo que ahí la previsión, Julio, es la presión que nosotros como sociedad mantengamos, porque eso, cuando venga un próximo gobierno, hay que exigirles que eso se siga, porque aquí hay que recordar que cuando Milagros Ortiz Bosch fue ministra de Educación, ella hizo un plan decenal. Después vino Alejandrina Germán y hizo otro. O sea, duró 2 años. Jacqueline Malagón fue la pionera, perdóname, fue la pionera. Creo que Jacqueline fue la primera en el 92, ¿verdad? En el 91. En el 91. Ok. 91, después de la crisis postelectoral, Jacqueline Malagón, es justo, es de justicia mencionarla. Sí, y fue el único que se cumplieron los 10 años y se avanzó ahí. Ahora, ¿ustedes saben cuál era el presupuesto de Jacqueline Malagón como secretaria de Educación? No llegaba a 8,000 millones de pesos. No era nada. Mencionas a Jacqueline Malagón, la directora de Profamilia, Magali Caram, responsabiliza a Jacqueline Malagón de eliminar esa materia de educación sexual de las escuelas por la presión de la Iglesia Católica. Eso lo dice Magali Caram. Y además es canchachana del Cardenal. Pero me recordé del tema para preguntarle a Celso sobre ese aspecto que es importante. O sea, no tenemos educación sexual hoy día, con una tasa de embarazo en adolescentes tan alta. ¿Qué piensas? Yo no sé si fue Jacqueline que lo hizo, pero yo creo que esa tiene que ser una materia obligatoria, como tiene que ser otra vez de nuevo moral y cívica. Así es. Que desapareció todos nosotros. Para bien educar en esos dos aspectos. Exactamente, nos dieron moral y cívica. Entonces usted iba haciendo un ranking, sino mencionando los ejes que debe tener el pacto educativo que se va a firmar hoy. Y hablamos de la capacitación del magisterio. Pero también, don Celso, tenemos una escuela industrial del siglo XVII. O sea, un almacén de gente escuchando todo al mismo tiempo lo que dice un profesor, y aulas con 60 alumnos donde la capacidad de concentración y de atención se pierde. Entonces, a las escuelas no tenemos que hacerle también algún tipo de reforma para que pueda reflejar la educación moderna. Bueno, a eso vienen las escuelas que se están construyendo, porque había que haber definitivamente... Pero se están construyendo los mismos cajones que se hacían antes. Yo concuerdo contigo. Yo creo que debimos de haber revolucionado la estructura física. Este es un país tropical. Las escuelas nuestras todavía parecen cárceles. Parecen cárceles, las escuelas hasta tienen el color de las cárceles. Había que haber hecho, pero indudablemente yo creo que las cosas hay que ver no solamente la parte negativa, yo creo que hay que ver la parte positiva. Antes no la teníamos, sea lo que sea, pero sí, aquí debe de venir un nuevo modelo de estructura, de colegio. ¿Y los contenidos? Es inevitable que hablemos de la industria eléctrica también. Ya no vamos a hablar más del pacto. Bueno, pues entonces nos quedaríamos nada más en la educación. Claro. Entonces, y no vamos a hablar de los contenidos. Y el pacto se anuncia hoy, vamos a ver cuál es el contenido del pacto. Este es un hombre multifacético, nos da varios temas. Y como el pacto se anuncia esta tarde, vamos a ver cuál es el contenido del pacto, cuál es la cosa que trae el pacto. Don Celso, sobre la industria eléctrica, ¿cómo usted está viendo los avances? Bueno, está en la cuestión esta de las plantas a carbón. No obstante, insiste los
insiste la industria en que no solo de nueva generación vive la industria, que si no se siguen tomando las medidas para corregir las pérdidas administrativas y las pérdidas por otras cuestiones y ser más eficiente en términos administrativos, esta inversión no va a resultar como se esperaba. ¿Usted qué piensa? Mira, no resultar como se esperaba, yo no creo que es justo decir eso, porque definitivamente aquí hay que agregar nueva generación y generación eficiente. Ustedes son testigos de que yo he sido un crítico severo del Acuerdo de Madrid, que yo creo que en el gobierno del presidente Mejía el único que se atrevió a decirle el entierro de Madrid fui yo. El entierro de Madrid. El entierro de Madrid. Desde el principio dije que era un desastre. Julio, tenemos un minuto para que don Celso refresque lo que fue el acuerdo de Madrid, porque todo el mundo habla de eso, pero nadie sabe. Nada más saben ustedes los técnicos. En ese momento, aquí hay uno que sabe, pero no puedo mencionar soga delante del alcalde, pero adelante. Yo no estuve de acuerdo con ese acuerdo. Eso está claro. El acuerdo tuvo una sola ventaja, y fue que en ese momento redujo el costo de la generación. Pero que evitó que apaguen al país. Sí, pero tuvo dos grandes efectos, y tal vez una falta de visión en ese momento, y fue el haber puesto sobre el precio del petróleo un adicional. Y yo digo falta de visión porque lo que se debió de haber hecho en ese momento, que el barril del petróleo estaba bajo, estaba bien, 30, 40 dólares el barril, haber hecho lo que se llama un hedge, que es un seguro, para fijar el precio en 40 dólares, y eso el país hubiese economizado millones de dólares. El problema de la indexación. Esa es la indexación, el problema de la indexación. Incluso cuando yo llegué a la CDE, que en ese momento, en la crisis del 2008-2009, hizo que el precio del petróleo bajara mucho, yo insistí mucho frente al secretario de Hacienda, hoy Ministerio de Hacienda, y el presidente Fernández. ¿Quién era a la época? Vicente Bengoa. Vicente Bengoa. Zafa, el de la pensión. Y en ese momento el propio presidente Fernández me apoyó mucho porque yo decía, hagamos un hedge sobre el precio del petróleo hoy que está a 60, 70 dólares el barril. Y si se hubiese hecho eso... Wow, para garantizar ese precio, ¿por qué tiempo, don Celso? El que tú quieras. Eso es compra futuro. Sí. No, tú fijas el precio y tú pagas. Es como comprar un seguro. Tú compraste un seguro para una casa y tú defines el tiempo que tú quieres comprar ese seguro. Y ese tiempo paga lo que establezca. Y tú pagas eso. El país hubiese economizado millones y millones de dólares. Te lo cubre el seguro. Blindarlo como un seguro. ¿Cómo llega, escúchame, Uri, cómo llega don Celso Marrancini a la CDE? Pero de lo que explique lo que él le está explicando, que termine de explicar. Entonces, si eso se hubiese hecho en el Acuerdo de Madrid. Si se hubiese hecho eso en el Acuerdo de Madrid, hubiésemos resuelto gran parte del problema. Y el otro problema fue haber fijado la capacidad. Aquí por eso no hubo inversión en energía, porque el que entrara nuevo no iba a poder vender. ¿Por qué? Porque estaba fijada la capacidad. Ya estaba fijada. ¿En el acuerdo? En el acuerdo. Amarrado todo. Esa capacidad no se podía modificar. No, estaba limitada la... ¿Quién firmó ese acuerdo, don Celso? No, y la extensión de los contratos también. Esto histórico. ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo motivó? ¿Quién lo cabildió? No, yo no sé quién lo cabildió. ¿Quién lo motivó? Hipólito Mejía, el rey. ¿Quieres que te diga? Pero definitivamente fue en el gobierno del presidente Mejía, y eso fue durante la gestión de César Sánchez. Pero yo creo que... Pero Andy Dawager sirvió como asesor y canalizador. Andy es imprescindible porque ahora Andy es el principal consultor económico del gobierno. A la gente le interesa bastante esto que ocurrió con el Acuerdo de Madrid, pero todos estamos muy pendientes del futuro inmediato. Pero déjalo que me cuente cómo llegó a la CDE, porque eso fue una sorpresa, eso impactó. Celso Marrancini, administrador de la CDE, y de Tutanán Radamés Segura. Para que hablemos de la situación actual de la ¿Quién lo llamó? ¿Cómo se le presenta esa? Mira, o sea, ¿cómo llega Celso a la CDE? Yo estaba entrando al programa de Soraya Castillo. Era la 1:30 de la tarde del 13 de agosto. Y yo recibo una llamada. 13 de agosto del... Un saludo a Soraya Castillo, nuestra ex compañera de trabajo. Del 2009. ¿Quién es Soraya? Y yo recibo una llamada de una de las asistentes del presidente Fernández que me dice que el presidente me quiere ver a las 9:30 de la noche en el Palacio. Yo sabía lo que él quería. Si él creía que yo no sabía lo que quería, yo sí sabía, porque el presidente Fernández y yo conversábamos mucho sobre el tema, y ustedes recuerdan
que él me había designado presidente de del Consejo, de lo que era la CDE antigua en el año de 1996. Usted fue presidente del Consejo. Sí. Y después en el año cuando la crisis del 2008, él formó una comisión de empresarios para asesorar a la administración anterior, a la mía, y realmente solamente pudimos ir una sola vez porque realmente la reunión terminó en una discusión muy agria entre el ex vicepresidente y el secretario de Haciendas. Yo me imagino que entre Rafael Alburquerque y Vicente Bengoa. No. Vicente Bengoa y Radamés Segura. Entonces, el presidente me llama esa noche y me dice, ¿usted me acepta la CDE? Y yo le dije, mire, presidente, yo sabía que eso es lo que usted me iba a preguntar. Yo realmente no tenía planificado eso, pero yo no le puedo decir que no. Yo lo único que si usted cree que yo conozco la CDE, yo no la conozco, porque ha habido un cambio, son 7 empresas, son 7 consejos, esto es un monstruo de 7 cabezas, y además no es lo mismo ser presidente de un consejo que ser el vicepresidente ejecutivo. Celso, en una escala de 10, donde 10 más... Pero escúchame, José, pero ¿él le dio alguna instrucción o alguna meta, algún compromiso? Le dio todo el poder. No, él me dijo lo siguiente, nos vamos a reunir la semana... Primero me dijo, no diga esto hasta que no salga el decreto, y yo le dije, bueno, yo no lo voy a decir porque tal vez usted cambie de parecer de aquí a allá. Entonces, pero indudablemente yo estaba dispuesto a aceptar el reto. Había un acuerdo con el BID y el Banco Mundial, que se entregó ese acuerdo el 19 de agosto del 2009, que mucha gente dice que yo trabajé en eso, yo no tuve nada que ver con eso. Bueno, yo entro el 18 y me lo entregan con fecha 19. En una escala de 1 a 10, el nivel de satisfacción suya con el resultado de su gestión, ¿dónde usted lo ubica? Mira, yo creo que hablar de la satisfacción mía sola sería pretencioso. Yo creo que más que hablar de la satisfacción mía, la satisfacción del equipo que me Del equipo, entre 1 y 10, ¿cuánto usted lo valora? Mira, yo lo valoraría 9. ¿9? Eso no es mucho, don Celso. Mira, eso fue un gran equipo. Lo primero, José, que hay que entender, que uno llega y los políticos normalmente tienen su equipo. Yo no tenía nadie, porque yo no podía desarmar mis empresas y llevarme la gente para allá. Y se fue formando un equipo de gente que realmente estaba totalmente comprometida, sin muchos habernos conocido. Por ejemplo, el caso de Héctor Guiliani. La última vez que Héctor Guiliani y yo habíamos conversado, antes de yo pedirle que formara parte del equipo de la CDE, tuvimos una enorme discusión, porque él estaba en los tratados de libre comercio del CARICOM y yo le había dicho que él iba a ser el enterrador del sector industrial. Pero en términos de balance, de gestión, ¿qué le quedó a la sociedad de ese equipo? Bueno, una reducción de gastos de alrededor de $2,000 millones. Cumplir con las condicionalidades del fondo y cumplir con las condicionalidades de los bancos, del BID y del Banco Mundial, que le permitió al país ingresar 700 millones para equilibrio presupuestal. Hay que recordarse que yo entro en medio de la crisis mundial. Una reducción... ¿2007 o 2008? No, 2009. 2009. ¿Desaparecerán los apagones? ¿Llegaremos a un momento en que se pueda prescindir de plantas, de inversores, de velas, desde el gran empresario hasta el pequeño, mediano, el microempresario? Pero yo quisiera antes de eso, María Elena, si tú me lo permites, decirle a José lo siguiente. Ganar por primera vez una demanda el sector eléctrico a una empresa como AES Dominicana por $440 millones. Es verdad, sí. Ganar a San Felipe $125 millones. ¿Otra demanda también? No demanda, sino un acuerdo que nunca se había cumplido. Okay. Lograr con Eje Jaina un acuerdo sin estridencia ni nada, en bajar en $75 millones la capacidad. Lograr ganar, porque fuimos a un arbitraje, la famosa barcaza aquella que se quería traer, hubiese costado como $100 millones al país, y nos demandaron y le ganamos el arbitraje. O sea que y logramos duplicar la cantidad de clientes registrados, duplicar la cantidad de clientes en 24 horas, reducir en 7-8% la pérdida, que eso es mucho en un periodo de tiempo relativamente corto. El bono luz. Una de las cosas que más satisfacción me dio a mí fue el bono luz,
porque era el verdadero subsidio al que lo necesitaba. Nosotros llevamos los clientes de Bonoluz de 0 a 496,000 en 2 años, lo cual el Banco Interamericano de Desarrollo decía que eso era imposible, y yo le dije que sí era posible. El primer proyecto de contadores telemedidos en el Manguito, un sitio tan complicado y difícil. La telemedición, eso se quedó en el piloto, ahora se está extendiendo. No, la telemedición no está en el piloto, la telemedición se empezó en el 2004. Don Celso, mira, Marilena preguntaba, escúchame, Marilena, no, es para dar su cuenta en Twitter, @CelsoMPRP. Marilena preguntaba sobre los apagones. Yo quiero complementar esta interrogante, porque bueno, esa es la solución de la industria eléctrica. La gente no quiere apagones y quiere una tarifa más llevadera. Hay dos aspiraciones. Sin embargo, la industria eléctrica, la asociación que agrupa a los generadores, ha puesto el ejemplo de EDESTE, un ejemplo comparativo. Estamos construyendo 2 plantas a carbón con la finalidad de generar energía más barata, y con la generación de energía más barata apostamos a una solución del problema energético. Sin embargo, ellos dicen, EDESTE compra hoy energía a los precios a los que los van a comprar EDESUR y EDENORTE cuando tengamos plantas a carbón. Es decir, EDESTE compra, es la de las 3 distribuidoras la que compra las energías más económicas, y sin embargo, en términos administrativos, tiene una situación sumamente deficiente. Entonces, ellos citan eso como ejemplo de que puede haber disponible energía no es barata. así lo que ellos dicen. Sí, exactamente, por eso le estoy preguntando a Celso okay. para que nos dé su opinión sobre eso. Que puede haber energía barata y que sin embargo vamos a continuar con el mismo déficit. ¿Usted qué piensa? Mira, eso no es cierto. El déficit, de hecho, ya la entrada de Quisqueya 1 y Quisqueya 2 ha bajado el costo marginal en cerca de 5 o 6 centavos. O sea que indudablemente, Julio, el problema es que quisiéramos que siga todo igual. Yo recuerdo mi primera reunión con los generadores. Yo le dije, miren, aquí entre gitanos no nos leemos las cartas. O sea, es cierto que el gobierno se atrasa en los pagos, pero el mejor negocio que tiene el generador es que el gobierno se atrase, porque se paga un 7.5% en dólares, cuando ahora mismo se paga de intereses, de los atrasos, de los atrasos. Es decir, que el negocio sigue operando como quiera, porque usted tiene su inversión. No, lo que tú puedes tener es en un momento falta de capital con que comprar combustible, pero tú sigues ganando. Okay. No solamente eso, yo le decía, cualquiera quisiera tener 500 millones de dólares y comprarle la deuda a ustedes, cuando ahora mismo en los Estados Unidos un certificado de depósito te paga 1.75%. ¿Y aquí cuánto paga? Aquí pagamos 7.5%. O sea, realmente, entonces, que no vengamos con el cuento de siempre. O sea, eso, y es cierto que, además, tú has visto un generador quebrar aquí. Todo lo contrario. No quiebran. Entonces, compran más generadores. Bueno, entonces, ahora, realmente también sí es cierto, porque eso no podríamos decir que no sea. Las distribuidoras no pueden seguir con los niveles de pérdida que tienen. ¿Que la energía más barata va a bajar el nivel de pérdida? Sí, pero va a seguir perdiendo si no se llevan las distribuidoras a los niveles de eficiencia que tienen que llevarse. Una distribuidora no debe de tener pérdidas mayores del 7, del 8%. Eso, y hay países donde realmente las pérdidas están en un 1,5, un 2, pero estamos hablando de países ultra desarrollados, con una cultura diferente, con todas las instalaciones que no tienen los niveles de pobreza que nosotros tenemos, porque aquí también se vendió la falsedad de que la culpa la tenían los pobres. No, eso es mentira. La culpa la tienen los ricos que no pagan. Vamos a dejarnos de cuento. El pobre consume poco. O sea, los ricos que no pagan. Y yo siempre cito, cuando nosotros empezamos el trabajo de rehabilitación de Cristo Rey, había una dirigente comunitaria muy, muy responsable, y ella dijo algo que a mí me impactó mucho, que decía que los pobres nos acostumbremos a consumir como pobres y pagar como pobres. Entonces, cuando me tocó a mí, yo la felicité y le dije, pero yo le quiero agregar algo, que los ricos que consumen como ricos no quieran pagar como pobres.
Claro. Don Eury, Celso, Eury no la pregunta parte nada. industrial. Eury, deja que Eury... no Vamos a empezar con pro competencia, espérate, que no. Don Celso hizo una declaración interesante. Sí, yo iba a hablar de la parte industrial, pero Si yo puedo hacer una pregunta, me Sí, dejan. Melton y dice, hay una discusión yo. bastante fuerte a propósito del código de trabajo y el sector industrial del que usted, sobre todo es Herrera, ha No, tenido Herrera no Jaina. Jaina. Él es de Jaina. No, No, yo soy pero, de Jaina. no, pero usted digo, quiero decir que fue, pero usted no fue, tuvo No, vinculado. no, Ah, no, siempre no, estaba en no. Jaina. No, Ah, bueno, como Jaina. de Herrera Sí. tienen una posición. Ya esa pregunta la debes retirar porque tú se le iba a formular. No, pero espérate, porque Pero él no, es equivocado. él es La em- luz. Es no, verdad, porque él es sí. empresario. De Herrera. No, Es él verdad. es empresario industrial. Yo Pero pensé te que era de debe Herrera, callar, pero debe Jaina callar. y Herrera están por esos lados. Ok. La pregunta es, usted, que fue del CONET. No, Herrera tiene una Que ventaja debe- que no paga no, peaje, la nosotros pagamos pregunta peaje. para Bueno, otro por ese que lado. yo le hago la mía. Tranquilo, José, que tú hablas demasiado, tranquilo. Entonces, Él es que se tiene que callar y eres tú el que habla muy. Claro, Claro, él está haciendo correcto. una pregunta incorrecta. Él le está preguntando a un empresario pero- de Herrera. no, que yo de estoy Jaina. pensando, él fue del CONET, yo decía, o de Herrera, o de Jaime, yo donde siento sea. tú me callaras. Es empresario industrial y fue presidente del Le ha CONET. ido mal hoy. En esta discusión sobre el asunto del código de trabajo, ¿cuál es la posición de Celso Marrancini? Ok. Mira, Sobre todo por los aspectos fundamentales, cesantía. Mira, Y me todo lo que tiene que leyó ver la con- pregunta, bueno, mira, leyó de ahí la yo te voy a decir, Yo pienso primero que tú. Después Melton y ahí nos fuimos. yo pienso que en esto hay que sentarse con el movimiento sindical y hay que conversar con ellos y llegar a acuerdos que no perjudiquen al trabajador. Cuando yo fui presidente del CONEP, yo desayunaba todos los meses con la dirigencia sindical, porque yo entiendo que nosotros no podemos vivir uno sin el otro, indudablemente. Y nosotros lo que tenemos que buscar es que nuestros colaboradores mejoren cada día más. Entonces, el problema de la cesantía no cabe duda que se ha convertido en un elemento extremadamente peligroso, no de los colaboradores de bajo ingreso, sino de aquellos ejecutivos que ganan muchísimo dinero. Porque un ejecutivo que gane 150 o 200 mil pesos y tú tengas que pagarle una liquidación después que haya trabajado 10 o 15 años, probablemente te descapitaliza porque tiene que pagarle 5 o 6 millones. Entonces el problema no está ahí. El problema es defender al de abajo con sus derechos y mejorar al de abajo para que se convierta realmente en un consumidor. Porque la posición inteligente de un empresario es mejorar la condición romper de el vida de los círculo de demás. la pobreza para que puedan consumir. Indudablemente. Mientras más consumidores tú tengas, más crece el Don negocio. Celso, a propósito Melton, no dejes que yo Melton le haga tenía una lo de pregunta que Melton no le ha hecho procompetencia, ningún- Julio. terminar, mira, que Melton no le ha hecho pregunta. Vamos a terminar. Finalmente, don Celso, yo quisiera saber cuál es su evaluación que usted tiene en el proceso de recuperación que se tiene en la CDE en estos momentos, inyectada por Las plantas a construcción de plantas a carbón y plantas de gas natural, que seguro va a impactar en la factura de residencial. En todo. O en todo, En la en factura todo en general. básicamente. Sí, yo quería saber cuál es su evaluación y con lo que va a desembocar finalmente con el pacto eléctrico. Mira, Melton, yo me he hecho el propósito de no hacer sufrir al vicepresidente A Rubén Villara. como a mí me hicieron sufrir. Nadie ha oído en estos casi 2 años una crítica mía a Rubén Villara. Todo lo contrario. Incluso en un momento en que la población en el medio del verano lo estaba criticando enormemente porque le decían que había subido la tarifa, los periodistas me entrevistaron y yo le dije, no, él no ha subido la tarifa. Lo que nosotros nos olvidamos es que hay escalas y con el calor consumimos más. Y Rubén me escribió por el WhatsApp. teléfono, no, por WhatsApp, no, Por Vivi. por el Vivi, y me decía, agradezco tus declaraciones, son un indicativo de tu calidad moral. Qué bien. Qué bueno. O sea, realmente es un trabajo sumamente difícil, es un trabajo sumamente complicado, es un trabajo que puede llevar, el sector eléctrico puede llevar a la quiebra a la República Dominicana. Entonces yo creo que todos los dominicanos tenemos que apoyar los esfuerzos del sector eléctrico. Incluyendo el pacto. Todo. Y el problema del sector eléctrico es un problema parecido al sector educativo, la falta de continuidad. Nosotros no podemos cada 4 años cambiar completamente. Cambiamos desde los empleados que están ahí, a veces hasta del barrendero. Yo tengo un cuento muy que yo hago siempre, y había un ascensorista que yo apreciaba mucho, Julio,
primo de Peñarrubio. Yo no conocía a Peñarrubio. Peñarrubio es el gobernador de Barahona. Sí, yo no lo conocía, fue de los que renunciaron cuando yo llegué. Y entonces alguien me dice, ¿y usted no va a cancelar al primo de Peñarrubio? Digo, pero ese señor me sube y me baja todos los días y es escogidista como yo, ¿y por qué yo lo voy a cancelar? Entonces, es esa creencia. Señores, dos de las asistentes de Radamés Segura están conmigo ahora en mi empresa. En su empresa privada. Yo no la cancelé, todo lo contrario. O sea, lo que esas jóvenes me ayudaron y me apoyaron. Tengo a Ruth y a Nancy conmigo. Yo creo en la continuidad. O sea, los empresarios no tenemos ese problema de que si son del otro, todo lo contrario. Bueno. Entonces yo creo que... Bueno. ¿Ya no hay tiempo para otra pregunta? No, gracias a don Celso Marancini. Son las 10:07 minutos. Gracias. Mi ex amiga Michelle Cohen. Lo invitamos otra vez, a que nos acompañe. Yo vengo con gusto, aquí se goza muchísimo. Gracias, don Celso. Gracias.